Vamos a iniciar. Buenas noches, primeramente. Imagino que ya mismo se ha de unir el otro compañero, ¿verdad? Hasta mientras pueden registrar su asistencia, por favor. Ahí está el link en el chat de Zoom. Regístrense, por favor. Tengo una respuesta. Regístrense, por favor. 2. Inge, así está la mía, disculpe. Ahorita llegó Espinosa. otra. Sí, la primera. Tengo a Ya, listo, Espinosa, gracias. Rojas y Cuesta. Listo, Inge. Se te pasó con Livio. Inge, ya me está medio lento. Hasta que llega un... Paso Livio para cerrar ya. El ingreso. Ya, Inge, ya. Solo falta que se registre Samuel. Inge, dice el compañero Samuel que no le sale el link en el grupo para ingresar la asistencia.
¿Y por qué no habla el señor Samuel? Ah? Ahí está. Que no le vale el audio, dice. Ni para participar entonces. Ahí está, otra vez envié. Que se registren. Listo. Procede a cerrar la asistencia. Ahora sí, vamos a iniciar. Ok. A ver, jóvenes. ¿Qué materia nos toca ver en estas tutorías? Composición y redacción, Inge. Ok. Esta asignatura es hablada, ¿no? No tanto práctica, sino aquí más es como lo dice. Es diálogo, es comunicación, interacción, participación activa de cada uno de los seres humanos. Vamos a partir nosotros de la comunicación humana. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué será la comunicación? La comunicación es el arte de comunicarse entre cuántas personas. ¿Será solo entre yo o tiene que haber otra más para hacer una conversación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Entre cuántas personas podemos formar una comunicación? Entre dos, entre el emisor y un receptor. Ya, entre dos o más personas. Eso es lo único que deben saber ustedes. La comunicación es un proceso o un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin en común. Quiere decir que nosotros, si queremos que nuestra comunicación llegue hacia el destinatario correcta, de forma fluida, pues tenemos que enviar bien el mensaje. ¿Se han dado cuenta a veces ustedes que ustedes quieren dar un mensaje que les dijeron, a ver, por favor, dale la razón a tal persona? Y en el transcurso que van a dar su mensaje, ¿cómo llega el mensaje? ¿Idéntico como le dijeron? ¿O ya va con aumento o disminución? ¿Cómo saben llegar los mensajes? ¿Distorsionados o no? A veces sí, Inge, cuando no tiene una buena comunicación, el mensaje no llega tan claro. No sé si han visto sus programas ustedes que les tapan, les ponen orejeras y les hablan y hasta que llegan, hacen una fila de unas 3, 4, 5 personas. Mientras que llega la comunicación, llega totalmente distorsionada, nunca llega como inició. Entonces, a eso es lo que yo quiero llegar con ustedes, a que tenemos que tener una buena comunicación y sobre todo fluidez en la comunicación, sin temor a equivocaciones. ¿Cómo se comunican los seres humanos? Pues nosotros nos comunicamos de muchas maneras. ¿Cómo nos comunicamos si una persona eh, no puede hablar? Es mudo. ¿Cómo se comunicarían ellos? A través de Señas. señas. Muy bien. Y una persona que es sorda, ¿cómo se comunica? A través de mimos, señales.
¿Quién da más? Ella puede hablar, lo que no nos escucha, ¿no? Nosotros más Solo bien. solo no escucha. Ajá, por eso hay que aprender a escuchar. A eso, ¿no? Este Aprender a sería- escuchar. Muy bien. Entonces, los seres humanos, nosotros, podemos comunicarnos de diferentes maneras. Podemos escribir haciendo cartas que ya no se utilizan. Ahora se utilizan los que reemplazó a las cartas, chicos. ¿Qué reemplazó a las cartas? Los. A ver, ¿quién se gana esa actuación? ¿Qué reemplazó a las cartas? ¿Nadie? no sería ¿El mensaje? ¿El Los, teléfono? los el mensajes internet, los pueden, mensajes. pueden ser los mensajes de texto, ahora los mensajes de WhatsApp o los correos electrónicos. Muy bien. Nos podemos comunicar mediante la escritura. Excelente. Nos podemos comunicar a través del habla. ¿A través de qué más? De la lectura. Entonces aquí dice, escuchar, hablar, leer y escribir. 4 factores sumamente importantes en todo ser humano. Seguimos. ¿Cuáles son los procesos de comunicación humana? Dentro de ellos tenemos los más versátiles. Dinámico, ¿por qué? Porque está en continuo movimiento. Inevitable, porque se requiere para la transmisión de significados. Aquí es donde ustedes dijeron a través de las señales. El irreversible, porque una vez realizada no puede regresar, borrarse o ignorarse. Esto es lo malo. Que si la comunicación, si el mensaje que usted quiere enviar no llega como usted lo quiso transmitir, todo se distorsiona y no es que se borra, ¿no? Porque ya el mensaje salió. Bidireccional, ¿por qué? ¿Por qué es bidireccional? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es bidireccional? Porque se envía una respuesta y se recibe también. ¿En dónde podría yo hacer el ejemplo? ¿En los? Correos electrónicos. Sí, o en los mensajes de qué? Mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, ¿no? Escribo algo y enseguida usted responde. Y verbal y no verbal. Verbal porque implica la utilización de ambos lenguajes, ya sea hablando o haciendo gestos. Muy bien. ¿Está entendido hasta allí? Sí. Ok. Esto es partiendo de lo que es la comunicación. En la comunicación, ellos algunos se comunican a través de las señales, como ustedes dijeron. Pero yo quiero saber, nosotros podremos comunicarnos con una persona que sea sorda y sea muda. Nosotros, ¿podemos hacerlo sí o no? Sí. Sí, ¿Seguros? Inge. ¿Sí? ¿Sí saben Yo tengo una ustedes? amiga que es así. Yo tengo una amiga que es sorda muda y ella con mimos o sus mímicas me sabe explicar. Yo más o menos sí le entiendo. Bueno, algo mismo. Yo les preguntaba porque para ello nosotros tenemos que saber el lenguaje de señas. Hay muy pocas personas que saben, conocen y se defienden y cómo les responden porque también conocen estos signos, ¿no? El lenguaje, movimiento corporal y lo que sea. Ellos sí se pueden comunicar al 100%. Nosotros tal vez tratando por allí de adivinar algo, pero las personas que conocen este lenguaje, ellos se comunican como nosotros, hablando así, de lo más tranquilos. Yo lo que más he visto, no sé ¿ustedes conocen a alguien que sepa este lenguaje de señas? Del municipio, Inge, cuando sabe hablar el alcalde o algo y sabe salir uno en una pequeña pantallita. Sí.
Antes, yo me acuerdo que en la televisión, en las noticias, era transmitida la noticia y abajito en un cuadro pequeño salía una persona haciendo las señas, explicando, ¿verdad? Pero ya como que se ha perdido eso y no hay. Y para las personitas que no pueden escuchar, pero sí pueden hablar, sí ven, ¿qué sería lo ideal a ellos cuando estamos en clases? ¿Cómo nos podrían entender? En este momento, por ejemplo. No van a estar leyéndonos los labios, ¿no? ¿Se han visto en los webinars que nosotros ponemos los subtitulados? Sí, Inge, sí sabe salir abajito las letras. Uh-huh. Y les cuento que fue algo muy bonito que en el último webinar que se hizo, una personita escribió y dijo que nos agradecía porque hemos puesto los subtitulados y él así entendió la charla. Imagínense, o sea que estamos llegando a más personas por con nuestras capacitaciones, nuestros webinars, y eso es lo que queremos, ¿no? Que la comunicación se transmita en todo lugar, en todos los confines del planeta, pero que sea una buena comunicación. Ahora aquí están los factores de la comunicación, como ustedes decían. Para que haya una buena comunicación, también debe haber un emisor y un receptor. Pero debemos saber qué pasa con el emisor. En este caso, el emisor es la persona que envía o emite el mensaje. El receptor son ustedes los que están recibiendo el mensaje. Unos podrán recibir bien el mensaje, otras personas como que va a llegar un poquito distorsionado. ¿Por qué? Porque puede ser que hay fallas de internet, de conectividad, se fue la luz, se volvió a conectar, ya no escuchó una parte, entonces como que el mensaje, la comunicación ya no llega al 100% correcta como debería ser, ¿verdad? El canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como el internet, los mensajes de texto o en el teléfono, etc. El código. ¿Qué es el código? ¿Qué es el código? A ver, chicos, ¿qué es el código? Ahí está, pero ¿qué es? Hablen sus palabras. ¿Qué es el código? A ver, uno. ¿Nadie? Los códigos que utilizan los guardias de seguridad, ¿será eso, Inge? Puede ser que si tienen algunos códigos, como por ejemplo el 710, y hay algunos, ¿no? Pero también es el código Morse. ¿Quién utiliza este código Morse? ¿Se acuerdan ustedes? La Marina. ¿Se acuerdan? ¿Se han visto esas películas de guerra? La Marina, sí. Ya, entonces, sabiendo esos códigos podemos salvar vidas. Pero resulta que nosotros no sabemos o ni siquiera hemos intentado averiguar cuáles son esos famosos códigos Morse. Bueno, y el mensaje, lo que nosotros queremos transmitir. Entonces debemos recordar, porque puede ser una pregunta, si es que le sale de esta asignatura, los elementos o factores de una comunicación, ¿cuáles son? Emisor, mensaje, receptor, código, canal, nada más. Ese contexto, tranquilos, que eso es lo que nosotros estamos enviando nuestros mensajes. ¿Listo? ¿Está o no está entendido? Hablen ahora o callen Sí, para siempre. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre las formas de cómo nosotros nos comunicamos. La comunicación es la acción de intercambiar información, ¿sí? Y vaya cómo intercambiamos información.
Cuando estábamos en lo presencial, ¿cómo se intercambiaba la comunicación en el tiempo de evaluaciones? Evaluaciones escritas. ¿Fluía la comunicación entre ustedes? No se podía. ¿Seguros? Bueno, en muchos casos, digo yo, entre compañeros siempre fluye la comunicación. Y en el aula igual fluye la comunicación. Formas de comunicación, fácil, intercambio de información, ya sea entre dos o más personas, dice, teniendo como fin la transmisión y la recepción de informaciones, ya sean escritas, emocional, etc. Las personas que envían la información a través del emisor y la persona que lo recibe, en este caso, los receptores. El medio que lo transmite es el canal. Ahora, en realidad existen muchos tipos de comunicación. Nosotros vamos a hablar más adelante de la comunicación verbal, la no verbal y todo lo que implican estas comunicaciones. Por el momento vamos a centrarnos en las principales habilidades comunicativas. ¿Cómo debe ser un buen comunicador? Una habilidad que debe tener para poderse comunicar es que ser un buen comunicador es la clave para las relaciones personales. Si es un comunicador que no llama la atención, que no utiliza tonos adecuados, que no sabe del tema, que no muestra seguridad, que está tartamudeando, que utiliza muchos comodines. ¿Cuáles son esos comodines? ¿Saben cuáles son los comodines? ¿Sí o no? Ah, pero. Exacto. Y pues, cada rato es este y este. Nadie es perfecto, pero nosotros sí podemos irnos dando cuenta qué comodín tenemos para qué. Para mejorarlo, ir quitando de raíz estos famosos comodines y en vez de ello colocar otra palabra para no estar en constante repetición. Seguimos. ¿Cuáles son estas habilidades comunicativas? Los buenos comunicadores se caracterizan por dominar estas habilidades. Escucha activa. ¿Cuál es la famosa escucha activa? ¿Será que cuando el profesor está dando su clase, nosotros estamos haciendo otros deberes de otras asignaturas? ¿Eso estará bien? ¿Estaremos con una escucha activa o no? No, hija. Para nosotros tener esa escucha activa, tenemos que estar concentrados en lo que nos están explicando. Tratar de que nadie nos robe la atención que estamos demostrando a la persona que está frente a ustedes explicando algo. Empatía. ¿Qué será la empatía, señores? ¿Qué es la empatía? Mucho se habla en estos tiempos de ser empáticos con las otras personas. Sean más empáticos, se les dice. ¿Qué es la empatía? ¿Alguien que me pueda dar un concepto de empatía? ¿No? La empatía es colocarse en los problemas que tiene la otra persona. No juzgarla, tratar de entenderla, apoyarla y darle una posible solución. Por eso les dicen, es ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso es ser un ser empático, tener empatía con la otra persona. La validación emocional. Para nosotros poder tener y cumplir con estas habilidades, no es que voy a llegar a dar mi clase toda desmotivada, cabizbaja, meditabunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo ve usted, lo ve cualquiera de mi grupo de trabajo, de mis estudiantes, y
¿Será que se van a motivar viéndome mi cara de enojada y toda bravucona o algo? Ellos podrán concentrarse, podrán emocionarse con la clase o más bien no le mostrarán interés a la clase. ¿Qué creen ustedes? Hablen sin miedo. ¿Mm? Es que no, hay más o menos de hacer porque nomás no puede concentrarse bien y o sea, no coge una buena, una buena orientación, digamos, para concentrarse y aprender más bien lo que está transmitiendo, porque como le transmite, digamos, como una mala energía o algo, entonces no se concentra al 100%. Digo, Exacto. No, sí tienen mucha razón. Ustedes se han de haber dado cuenta. No estamos criticando ni juzgando. A veces nosotros, los seres humanos, resulta que tenemos problemas o algo nos acongoja y vamos a dar la clase todos enojados. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sentirán bien como ustedes llegaron activos a la clase o se bajonearán a ella? ¿No les ha pasado eso? Que llegan ustedes súper felices, pero cuando ya ven malas caras o algo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Siguen felices? No, pues ya uno no, se desanima ya. ¿Verdad? es cuando el jefe se enoja. O llegan enojados nuestros jefes, ¿no? ¿Y yo qué hice? Sí, Yo no hice nada. Pero sin embargo, ya como que el día de nosotros ya no es tan bonito como amaneció. Entonces, ¿sabe? Tenemos que nosotros aprender a controlar esas emociones. ¿Ok? A veces dicen, es que, profe, yo trato, pero no puedo. A veces digo, no, no estoy enojada, pero mi rostro, ¿qué pasa? Refleja todo lo contrario, que sí estoy enojada, aunque mi boca lo diga que no. Lenguaje no verbal. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Lo que usted mencionaba ahí del rostro cuando uno tiene... Gestos, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Resolución de conflictos. ¿A cuántos de ustedes les gusta resolver el conflicto más no seguir en el problema? Son esas personas de ustedes que cuando ven un conflicto tratan de ser la persona mediadora para acabar con ese conflicto, ¿sí o no? Le echan más fuego, como dicen. Depende. Yo les digo algo. Tenemos, como seres humanos, tenemos muchos defectos. Pero cuando ustedes vean este tipo de conflictos, peleas o algo, traten de mediar, pero no de ofuscar, porque el que se ofusca pierde. Traten de ser personas pacíficas, pasibles, y así tratarán, y así ustedes más bien no tendrán problemas. Porque hay personas, como dicen, fosforitos que por todo se encienden. Llegar a una negociación, algo medio, para no tener problemas. Ya utilizamos el lenguaje no verbal, pero también tenemos que utilizar el lenguaje verbal, el hablado. Y la lectura, la escritura, tener muchos valores como el respeto, la credibilidad, seguridad, capacidad de persuasión. ¿Cuál será esa capacidad de persuasión? ¿Quién de los 4 que tengo aquí tiene esa capacidad de persuasión? A ver, partamos de qué es la persuasión. ¿Quién me dice? A ver, ¿qué es la persuasión? ¿Nadie? ¿Qué será la persuasión? ¿Nadie? Persuadir. Como cuando nosotros decíamos, anda tú, es que a ti te hace caso, tú tienes ese poder de convencimiento. En vez de convencimiento, ese poder de persuadir. ¿No les ha pasado a ustedes que en el trabajo
siempre una persona tiene como ese carisma o algo de llegar al jefe y decirle, por favor, no puedo ir una media horita antes, sí, vaya nomás. Y va otro y dice, no. Persuadir. Ese es el poder de que tal vez nosotros queremos hacer algo y algunos sí tendrán ese poder de convencimiento. Otras personas no lo tenemos. ¿Ustedes sí lo logran o no? Claro, pero eso depende de la confianza, a veces también de cuando uno se va a tratar esos temas de, como usted dice, persuadir, porque a veces, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Ahorita en este mes se dice, el compañero dice, sí, habrá utilidad, eso no habrá utilidad, dice. Cuando dice, compita, vaya, usted pregúntele, dice, ¿será que hay o no hay? Así, o un ejemplo más o menos, así pasa, porque a veces el compañero tiene más confianza y él Exacto. vaya y Por eso no podemos, o sea, no todos tenemos ese poder o esa confianza con las otras personas. Cada quien tiene confianza con diferentes personas. Muy bien. Ahora sí hablemos de la comunicación verbal y la no verbal. La verbal. La verbal se caracteriza por el uso de las palabras, o sea, entre el emisor y los receptores. Pero para ella existen dos tipos. ¿Cuáles son dentro de la verbal? La oral y la escrita. Eso creo que ya se están acordando de la época de la escuela, del colegio, ¿verdad? Dentro de la comunicación verbal existen dos tipos. La oral, obviamente, ¿por qué es oral? A ver, ¿por qué será comunicación oral? Porque es hablada. Hablada, muy bien. Aparte de hablada, ¿qué más? Ahí realizamos los niños. Los niños no es que hablan, ¿no? Desde que nacen. Como ellos Porque tiene entonces sonido. ¿Será? También. gritan, lloran, y ellos así se comunican. A ver, ¿no les ha pasado a ustedes con sus hermanitos pequeños, sus hijos? Cuando tienen hambre, ¿qué hacen los niños? No es que Lloran. dicen, ajá, no le dicen es que quiero comer porque no pueden hablar, entonces se comunican. Y esa es una comunicación oral. La comunicación escrita, ahí sí ingresamos ya las personas que saben escribir, pueden ser por códigos, escritos, etcétera, pero nos damos a entender con esas letras media chuecas que tenemos, pero tratamos de comunicarnos. Por eso yo les decía, lastimosamente las cartas se perdieron hoy en día. Yo ya no he visto que alguien envíe cartas. ¿Por qué? Fueron reemplazados por los famosos correos electrónicos. El correo electrónico ya tiene su traductor. Cuando nosotros nos equivocamos en escribir, lo marca con rojo. ¿Y qué pasa? Nosotros clic derecho y corregir escritura. Eso no pasaba cuando escribíamos las cartas, ¿verdad? Enviábamos como sea, con faltas ortográficas, miles. Eso ya no pasa porque utilizamos ahora herramientas tecnológicas. Muy bien. Verán, hemos visto la comunicación verbal. Dentro de la comunicación verbal se divide en dos tipos. ¿Cuál? Oral y la otra escrita. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la comunicación no verbal. ¿Por qué será no verbal? Porque no utiliza, ¿qué cosa? la palabra. No utilizan palabras, ¿verdad? Dice, se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos de forma inconsciente. ¿Cómo nos comunicamos con la comunicación no verbal? Miren allí. Los movimientos corporales, la postura, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos ejemplos. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si los estudiantes están prestando atención? ¿Cómo creen ustedes? Estamos en la clase, en la sala. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo nos damos cuenta que sí están poniendo atención? Una pregunta. Pero ahí ya no sería
comunicación no No. verbal. A ver, Solo que les diga que prenda la cámara. puede ser ya. Estamos ahí con las cámaras encendidas. Ustedes mismos dijeron en antes con los gestos, ¿verdad? Cuando una persona está prestando atención, está con la mirada fija, viendo a la pantalla, puede ser observando. ¿Qué más? La forma de sentarse, que esté ahí, así, dando la clase. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaremos bien o es que como que ya estoy un poco cansada, aburrida, ya me quiero ir? ¿Qué dicen ustedes? Con las manos apoyadas ahí en la mesa. Tengo que estar bien. O con la mirada para abajo porque está viendo el teléfono. Ahí estoy chateando acá, ¿verdad? Y eso pasa. Entonces ahí quedo ahí a entender como que ya estoy un poquito cansada y ya digo, ay, ya que se acabe la hora. Entonces, muchas cosas existen para nosotros podernos darnos cuenta, tanto ustedes, receptores, como el emisor, si es que estamos atentos o no a la clase. ¿Entendido? Sí. Ok, muy bien. Seguimos. Sin embargo, los mensajes vinculados a la comunicación no verbal son relativamente ambiguos y difíciles de interpretar. Ojo, eso sí. Hay personas que realmente sí pueden manejar sus estados de emociones. Lo dicen, lo confiesan con la boca y en su rostro también es algo indescifrable. ¿Les ha pasado eso a ustedes o no? No saben si está enojado, está feliz, no saben. No lo demuestra. ¿Ustedes son así o son fáciles de descifrar? Creo que en algunas cosas sí somos difíciles de descifrar. En algunas, no en todas. Bueno, algo es algo. Ok. Ahora sí, vamos a hablar sobre la comunicación según el número de participantes. Según el número de participantes, la comunicación puede ser individual. ¿Por qué? Porque en este tipo de comunicación solamente interactúa un emisor y un receptor, nadie más. Es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. Es un marco de interacciones caracterizado por privacidad y por la imposibilidad de pretender impactar en una audiencia. Bueno, ahora, actualmente, nosotros tenemos los medios de comunicación más rápidos que existen. ¿Se acuerdan ustedes? Antes había un teléfono pequeñito que era el BlackBerry. No sé si lo llegaron a tener ustedes. ¿Lo tuvieron alguna vez? Mirado no. Esos pequeñitos Nokia dije con 1100. pantalla azul. Yo creo que ustedes ya son de la era moderna, no de mi época. Esos- El BlackBerry no, el Nokia 1100, el Siemens también, ese me acuerdo. entonces ustedes son de mi época. Los Blackberries fueron después. Entonces, los Blackberries tenían una particularidad, que se podía enviar mensajitos sumamente cortos. Hola, ¿cómo estás? De Blackberry a Blackberry sin costo. O los famosos BBK, BBQ. Así se Ah, llama. ya, sí, sí me acordé de eso ya. Ah, ya, ¿verdad? Ellos podían, entonces allí sí podíamos nosotros tener esa comunicación individual, ¿verdad? Porque solo se podía utilizar de BlackBerry a BlackBerry, nada más. Y mensajes sumamente cortitos. Bueno, ojalá se hayan acordado. La colectiva. ¿Qué pasa con la comunicación colectiva? Yo cojo ahorita mi teléfono y envío al grupo de ustedes, señores, ¿Será una comunicación colectiva, sí o no?
Sí, Sí, Un porque dice, emisor, varios receptores. porque claramente dice, cuando hay más de 2 personas que intercambian mensajes. Obvio, yo escribo y cualquiera de ustedes sí va a poner, aunque sea una carita triste o feliz o una manita arriba, pero ya estamos interactuando. Muy bien. La intrapersonal. ¿Cuál será esta comunicación intrapersonal? A ver, ¿cuál es? No sé si cada uno de nosotros estará en la capacidad de tener esta comunicación intrapersonal. A ver, lean lo Cuando que dice allí y hagan nosotros nos meditación. ponemos a pensar en si hacer o no hacer. Por eso dice, piénsalo Dios 10 veces antes de hacerlo. Y ahora les pregunto, ¿ustedes han tenido esta comunicación intrapersonal? De mi lado, Ah, muchas veces. ¿No? El sí, otros no. Por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona las posibles soluciones, está discutido si realmente si se puede considerar esto como comunicación. A veces decimos, no, esas personas que hablan consigo mismos son locas. ¿Han dicho eso ustedes? Yo sí, pero Sean también realistas. hablo. Sí, sí, sí suele pasar. Pero no es que están locas. Nosotros mismos nos podemos conversar con nosotros. Entonces, para saber, cuando tenemos que tomar una decisión sumamente importante, ustedes decidieron estudiar. Es una decisión importante. ¿Lo lograré? Tengo trabajo, más los estudios. ¿Podré? Para mí eso es una decisión sumamente importante y no es que alguien me va a ayudar a tomar la decisión. Esa decisión tiene que nacer de mí, de usted. ¿Verdad o mentira? ¿O ustedes les ayudaron a decidirse para que estudien? No, Inge. Bueno, tal vez sí hay unas personas que sí les ayudaron porque, por ejemplo, todavía dependen, digamos, de sus padres y ellos les dicen estudia algo y a veces estudian porque ya les obligan, no porque quieran. Ya, pero las personas, yo veo, las personas que estudian en la jornada nocturna son personas que tienen ya tal vez su familia, su compromiso, aparte tienen su trabajo y aparte de eso, de todas las responsabilidades, tienen que estudiar. Imagínense cuán difícil decisión es tomarla. Entonces, como que sí lo pensaría un poquito, ¿no? Ahí sí utilizaría esta comunicación intrapersonal, yo. Pero también tenemos otra comunicación, que es la interindividual. Esta comunicación ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. A ver, ¿cuál es este tipo de comunicación interindividual? El coqueteo y El coqueteo, el enamoramiento, el casamiento, etcétera, etcétera. No puede haber más. Claramente lo dice. Expresa básicamente los sentimientos. Y no vamos nosotros a hablar cuando estemos entre 3 personas, ¿verdad? Sería algo ilógico. Bueno, no sé ustedes. ¿Ya? Entonces, esa es la interindividual. Ahora sí viene la intragrupal. ¿A qué se refiere la intragrupal? Aquí sí se comunican 2 o varias personas pertenecientes a un mismo grupo o colectivo. Ejemplo, ¿cuál será? ¿Cuál será? Intragrupal. lo que estamos ahorita recibiendo clases sería intergrupal. Sí, porque dice 2 o varias personas pertenecientes a un mismo grupo. En este caso, ustedes pertenecen al grupo de examen complexivo. Muy bien. Ahora la intergrupal, ¿verdad? Vimos la intra, ahora es la inter. La comunicación intergrupal se refiere a la comunicación que existe entre grupos. Por ejemplo, resulta que ustedes son 10 personas
y digo, bueno, vamos a armar 2 grupos de 5 personas. ¿Estaré allí utilizando la intergrupal? Sí, Dentro del mismo aula, yo separo a los grupos y les doy diferentes temas a elegir para su exposición. ¿Entendido? Y ahora sí, una comunicación masiva. ¿Dónde han explorado esta comunicación masiva? ¿Quién me dice? ¿Dónde? A ver, lean el texto y díganme. cuando, por ejemplo, hacemos las videoconferencias mismo del instituto, ya sea por Facebook o Zoom, los que pueden conectarse en el Zoom. Ya, leamos aquí dice. La comunicación masiva o de masas se refiere a la interacción entre el emisor único y un receptor masivo o audiencia. Puede ser lo que dijeron ustedes o a su vez cuando nosotros asistimos a un evento, a una charla, a una conferencia, un webinar. ¿Cuántos expositores hay si dicen, bueno, el señor Henry Espinosa es el participante con el tema tal? Solo hay un emisor y en este caso es él. ¿Y nosotros qué vendríamos a hacer? ¿Qué vendríamos a hacer nosotros? Receptores masivos, ¿verdad? Muy bien. En los conciertos, ¿habrá esa comunicación masiva? Claro. ¿Verdad? Nosotros ahí como 50,000 personas. Ahora les pregunto algo. En un estadio está jugando Barcelona y Liga. ¿Habrá comunicación masiva? Piénselo antes de que respondan. Si ya tienen la respuesta, pueden lanzarla. ¿Ya? A ver, denme respuestas. Ya, pues chicos, a ver. Nos puso pregunta de examen. Repítala bonito, Inge, porque no le escuché muy bien. A ver. Digamos que estamos en el estadio Casablanca. Llenito, full. Pero está jugando Liga y Barcelona. ¿Es una comunicación masiva, sí o no? Nada más. Yo creo que sí, porque es un equipo y todos van a ver jugar a su equipo favorito, ¿no? Lean el concepto de comunicación masiva y denme la respuesta. A ver. Entonces, no, Inge, porque hay varios receptores o más jugadores. ¿Y el resto qué dice? Yo creo que un emisor es el partido y los receptores son los que están viendo el partido. No sé. ¿Y el resto qué opinan? ¿Quién da más? ¿Nadie? Bueno. La comunicación masiva o de masa se refiere a la interacción, ojo, interacción entre un emisor único y un receptor masivo o audiencia. Si yo digo que está jugando, obvio que para jugar fútbol se necesitan de 2 equipos, ya no sería un emisor, porque ya hay 2 bandos. Entonces, ¿cuál sería esto? ¿A dónde pertenecería esta pregunta? ¿A la masiva, a la intergrupal o a la intragrupal? A ver, denme respuestas. Intergrupal. Exacto, no se me confundirán, por favor. ¿Listo? Seguimos.
Según el canal sensorial. Según el canal sensorial, nosotros podemos tener distintas clases de comunicaciones. Y estas ingresan en la comunicación visual. Facilita. Denme ejemplos de comunicación visual. A ver, ejemplos de comunicación visual. Un anuncio, una publicidad. Una televisión. Las señales de tránsito, Inge. Ya. En este momento, si yo les hiciera, les aseguro que si les hiciera encender las cámaras por 5 segundos y se las hiciera apagar y dijera, a ver, necesito la comunicación visual. ¿Cómo estuvo vestido Livio? ¿Qué color tenía la camiseta? Uno tal vez se acordara o lo vio, se fijó, observó visualmente. Otro solamente fue como si nada. También tenemos para tener esta comunicación visual, estar en una escucha activa potencial. Porque si nosotros solamente vemos por ver, no es lo mismo ver que observar, o será lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Así es, Inge, no es lo mismo. No es, ¿verdad? Muy pocos somos buenos observadores. Me incluyo porque yo misma. A veces soy bien despistada. Ok, seguimos. Comunicación auditiva. Denme ejemplos de comunicación auditiva. Cuando pasa un vehículo con un equipo de sonido por la calle diciendo viene en tal grupo a tal discoteca, un ejemplo, algo así puede ser. ¿Ya? O por El panadero con el pan. Sí. O ya escucho la música y digo, ay, hijo, ya le toca el gas, ya por ahí viene el carro del gas. Corre a sacar el cilindro. Muy bien, todo lo que nosotros escuchamos. Excelente. Comunicación táctil. A ver, ¿cuál será? Táctil. Un ejemplo nomás, no tantos. En la oscuridad. Buscando algo, la vela. Bueno, para lo táctil, ¿qué debemos utilizar nosotros, jóvenes? Contacto, ¿verdad? Sí, el tacto. Ok. Y aquí hay algo importante, no sé si ustedes ven. Escritos en braille. ¿Quiénes son las personas que utilizan este lenguaje? O Las aprenden, personas ciegas. ¿verdad? Ellos ya pueden accederse, no pueden ver, pero con sus manitos pueden ir tocando y aprenden a leer y leen sus cuentos, sus libros, aprenden allí sus clases. Imagínense. Y algunas personas que no pueden leer son grandes escritores, compositores. No porque tienen esa discapacidad son menos que nosotros, no, al contrario, son más que nosotros, más pilas. Muy bien. Comunicación olfativa. A ver, denme ejemplos de la olfativa. ¿Verdad? Que estamos de sensaciones, viendo la comunicación de sensaciones. Olfativa. Cuando estaban friendo una carne frita riquísima, güey. Ya tienen hambre. Sí, muy bien, Cuando se excelente. quema el arroz también, Inge. Ajá. Muy bien, todo lo que ingrese por nuestro olfato, ¿verdad? Ok. ¿Y cuál más tenemos? La gustativa. A ver, ¿cuántos de ustedes les gusta esta comunicación gustativa? Es mejor que la olfativa, porque ya Exacto. olí que esa comida está, si así huele, ¿cómo estará al probarla, no? Muy bien. Creo que hasta aquí no hay ningún inconveniente, ¿verdad? En lo que hemos visto, ¿o sí? ¿Sí o No, no? Inge. No, No, Ya, ahora sí, a ver. Cualquiera de ustedes, menciónenme 7 tipos de comunicación que hemos hablado en este momento. A ver, sin miedo. Solo
Bueno, yo lo que escribí es comunicación auditiva, comunicación táctil, comunicación olfativa. Ya dijo, ya van 3. Verbal, no verbal, Claro, intragrupal, masiva, 7. Ya, pero individual. 8. colectiva. Ya, 9. Bueno, algo, ¿no? Ahí entre ayudas, sí, dijeron, pero uno solito ya se me quedó en olfativa y olfativa. ¿Ok? Sí, pero eso es lo correcto. Muy bien. Y están atendiendo, que es lo importante. Ahora tenemos la comunicación según el medio o el canal tecnológico. Esta está en comunicación telefónica, que se la realiza a través de qué, de este aparato llamado celular o teléfono, ya sea fijo o móvil. La comunicación virtual o digital. ¿A qué hace referencia esta comunicación virtual o digital, chicos? A través por el internet. A través del internet, y eso fue lo que subió como una espuma en la temporada de pandemia, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? No sé si ustedes vivirán en el centro, vivirán en algún lugar lejano donde no tenían internet. ¿Qué pasó con las personas que no tenían internet en las fincas, por ejemplo? No se podían comunicar o más que todo las clases se detuvo ahí en lo que es los estudiantes de las escuelas. ¿Y qué tuvieron que hacer para colocarle una acción positiva a ello? Bueno, lo que yo supe es que les hicieron a ellos que vayan a las escuelas a ver, les daban así como un folleto que debían de llenar Ujú. Pero y algunos les dieron padres, facilidades para graduarse también. sí, muchísimas. Pero Sí, lo que más importa aquí es de que CNT y otros proveedores de Internet que no tenían clientes por esos sectores, ¿qué pasó? Tuvieron acogida e ingresaron a Acaparó. lugares, ajá, y ahora están, el Internet, créanme que los proveedores están regados por todos lados. Y las personas, los de la finca, y me incluyo, tuvimos que colocar internet allá. Y Sí, tranquilamente, inclusive abrieron nuevos canales porque antes solo había CNT, luego abrieron otros y otros. exacto. Ahora ya hay competencia, ya no estamos solo con un proveedor, tenemos muchos proveedores y unos mejores que otros en el servicio de internet, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a esta famosa comunicación televisiva. ¿Cuál es esta? Que a mi parecer como que ya no tiene tanta acogida como antes. No sé, ustedes me dicen si estoy en lo cierto o en lo ya incierto. no mucho. Por ejemplo, en mi casa no tenemos canales ni nada. La televisión la utilizamos solo para ver en las plataformas donde dan películas y eso. Imagínense. Aquí en mi casa, allá queda la sala. Hay un televisor grande. En el día yo paso aquí en mi cuarto, en la computadora trabajando. En la noche, más noche que mi mami venga, ahí ella sube, por ahí ve una novela o las noticias y eso es todo. El televisor se lo utilizó 1 o 2 horas en la noche. En el día pasó apagado. Eso no pasaba antes, ¿o sí? No, incluso es que las series animadas que daban en la televisión ya han cambiado bastante. Sí, verdad. Ya no son como las nuestras de antes. Ok. Aquí está otra, la comunicación cinematográfica. A través de la gran pantalla y gracias a los largometrajes o producciones cinematográficas. Estos largometrajes ustedes los pueden observar donde en Netflix, ¿dónde más? Disney Plus, YouTube, ¿verdad? Y todas esas plataformas digitales gratuitas que a veces tenemos y otras que son pagadas. Según el uso o finalidad, nosotros tenemos la famosa comunicación publicitaria. ¿Dónde podemos nosotros observar este tipo de comunicación publicitaria? A ver, ¿quién dice?
¿Alguna que sepan? En los grupos de WhatsApp también envían comunicación publicitaria. ¿Qué ha pasado actualmente, jóvenes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con las personas emprendedoras que venden esas ropas de revista, zapatos de revista? Publican en redes. ¿Qué más es? Avon, Jambal y cosas de uso de cosméticos para la mujer, para el hombre. ¿En dónde Llenan de estados de WhatsApp. Muy bien. Otra cosa que es muy importante, yo al menos lo digo por mí, en mis estados de WhatsApp, si ustedes pueden observar, es solamente del trabajo. Fechas de postulaciones, hoy día se celebró el Día de la Tierra, ahí está un anuncio bonito, ya listo. O si los jóvenes quiero que se enteren de algo, si es que ven mis estados claramente, yo comparto los links de la página de Facebook del instituto para que algunos me entren allí, se hagan amigos y puedan seguir la página y se encuentren con todas las novedades que nosotros publicamos gratuitamente. En Facebook, muchos tienen sus grupos. No es que Facebook solamente es para postear ahí, no, también tiene sus grupos al igual que WhatsApp, al igual que Telegram, que a mi parecer Telegram es muy bueno para esto. Y nosotros podemos postear nuestras publicaciones, hacer nuestro marketing allí. ¿Listo? Comunicación periodística. ¿Cuál será esta comunicación periodística, jóvenes? A ver. Eso vendría a ser los periódicos, el Extra y eso, el comercio. O Puede también ser vendría a ser las periodista. noticias de que dan en los... Digitales. Sí. Verá, últimamente yo he visto, y ahí quería llegar, los canales televisivos que ofertan sus noticias, como que ya no tienen ese impacto que tenían antes, ¿verdad? Porque ahora nosotros, ¿dónde vemos las noticias? En el Facebook más. En redes sociales, ¿verdad? Allí porque pasa antes. ¿Qué pasa si hubo un accidente por aquí a 2 cuadras? Llegó Aquí sucumbieron. aquí en Shushufindi, por ejemplo, algo pasó y a la que yo sigo, que es número 1 en eso, pionera, es siempre noticias y ya está. ¿Verdad? Entonces como que ya tenemos un canal digital favorito nosotros a quien seguimos y al cual nos llegan las notificaciones al instante. Bueno, tenemos la comunicación educativa para todo tipo de estudio. Cuando un alumno asiste a una clase para que su profesor esté impartiendo una materia. En este caso, la educativa, nosotros tomamos asistencia de inicio, de fin, en lo virtual, ¿no? Tratamos de ver lo mejor posible. Ya esto nomás hasta allí lo que les quiero dar yo para, ya lo de acá son solo tipos de comunicaciones. A mí una que me llamó la atención y a ustedes les quiero compartir son estas de aquí, que cuando yo daba mis clases siempre les decía a las chicas, pero ¿por qué no decirle también a los chicos? No sé si ustedes vieron, en las noticias, en redes pasó que a la chica que tenía como 10 días perdida, la encontraron ayer fallecida al lado de en una cisterna. No sé si ustedes Sí, leyeron escuché. esa noticia. Yo también leí Ya. desde el inicio. Ajá. Entonces, ¿por qué se da esto? Nosotros tenemos amigos, pero no sabemos qué clase de amigos tenemos. Se fue a una fiesta con sus amigos, todo lo hicieron a través de los medios de comunicación y todo, se fue sin pedir permiso o algo, los amigos por allá en la fiesta la dejaron sola, que también pasaría, pero no tuvimos esa comunicación con nuestros padres para enviar un mensajito, que es un tipo de comunicación familiar, y decir, acá estoy, ven a recogerme o algo, ¿no? Eso es lo que está pasando últimamente en redes sociales, que nosotros nos dejamos convencer por personas que no deberíamos. O ustedes aceptan solicitudes de amistades de cualquier persona. Antes se hacía eso, ahora ya no. Mejor eliminé un poco de solicitudes que tenía. Sí, ¿no? Y está bien. Y dentro de la comunicación,
hay este tipo de comunicación que dice sexual. El contenido de la comunicación es de tipo sexual, ya sea a través del lenguaje verbal o enviando fotografías a través de WhatsApp, lo que se conoce como sexting. Chicos, eso jamás hagan. ¿Qué pasa? Usted envía sus fotos bien bonito, todo con, sin ropa, no sé, a otra persona. Usted dice, no, es que es mi amiga, es mi amigo y no las va a andar divulgando. ¿Qué pasa si se le perdió el celular? Y usted tenía hasta videos por ahí que no debía tener. Eso, si es que cae en manos equivocadas, ¿a dónde pueden ir a parar esos videos? A ver. A las páginas Y de no internet. a las páginas pornográficas, ¿verdad? Entonces, no dañemos nuestra imagen, nuestra reputación. Seamos más conscientes. Y los digo, bueno, ustedes son un grupo pequeño, pero a veces no tomamos conciencia de que estos tipos de comunicaciones como que son buenas y como que en parte son dañinas. La comunicación emocional se refiere a que el contenido es de tipo emocional. Puede ser verbal, al expresar los sentimientos, o no verbal, por ejemplo, al reír, al llorar, al gritar, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, lo que yo les digo es, todo lo que hemos hablado de comunicación es un breve recuento de lo que ustedes ya conocían, simplemente se acordaron y lo hablamos porque no es para debatirlo, sino para escuchar, conversar, llegar a un acuerdo, un consenso, si es que estamos bien, si es que estamos mal. La comunicación es parte de no llevarle la contraria a nadie, sino de saber escuchar a los demás. Y si es que no estamos de acuerdo con criterios o con los pensamientos de la otra persona, tampoco es que vamos a discutir. ¿Está bien? ¿Qué es lo que decimos allí? Escucho, pero no comparto esa ideología, porque no vamos a ponernos a pelear, ¿verdad? Porque es comunicación política y vamos a estar agarrándonos allí porque yo tengo a un partido, usted tiene a otro, etcétera, y empezamos, y eso es lo que pasa en redes sociales. Pelean en la comunicación política. Y pregunto yo, y después que gane o pierda su candidato, ¿lo toma en cuenta al que peleó? No, Inge. Y Eso es nosotros, verdad. ¿por qué nos vamos a poner a discutir por ellos? Por Entonces, eso es que cada persona, yo digo, debería de ver eso, que tiene su propia opinión, tiene su propia forma de ver, ellos están en la decisión, entonces, o sea, ellos pueden decidir a quién elegir, ¿no? Como su candidato. Y eso no tiene que ver nada con la amistad que tienen, con la amistad que tienen con los demás. lastimosamente eso no ven algunos. Espero les haya quedado claro en cuanto a la comunicación y todos los tipos que hemos visto. ¿Alguna duda respecto a la comunicación? Hablen ahora o callen para siempre. Está claro. Ahora vamos a hablar sobre las cualidades que tienen ustedes como buenos comunicadores. Para tener claro, y lo que yo veo en muchos medios digitales es, ustedes van a juzgar, no vamos a dar nombres. Un buen comunicador debe tener ¿qué cosa? ¿Qué debe tener un buen comunicador? Una buena lengua. Un mensaje claro. Preparación, ¿verdad? Un buen comunicador sabe de la importancia de prepararse de forma previa, ensayar la presentación, controlar el tiempo, a estudiar el temario, porque esto ayudará a sentirse que usted controla a su público prácticamente y como que no va a tener tantos nervios. La pregunta aquí, bueno, ustedes van por el examen complexivo y esto les va a servir. Si usted se prepara, si atendió a las clases, si aparte de atender a las clases, lo que los profesores le dan a usted como una guía, esas 10, 15 hojas,
las toma, las lee, si hay que hacer ejercicios, practica, usted va a estar preparado el día que llegue a dar su examen. No va a tener tantos nervios como una persona que no se preparó, que no estudió, ¿verdad? Hasta ahí un punto a su favor porque se preparó. Segundo, y muy importante, simplificar. ¿Qué hago aquí? De esas 10 hojas que la profesora de informática me dio para estudiar, yo resumo, hago un resumen de lo más importante, de lo más relevante. Allí usted ya va a ir captando de mejor manera en ese resumen que usted hizo de las asignaturas. Va a encontrar algo más fácil, más fluidez, para que usted pueda tener una técnica más adecuada de, puede ser de memorización, de entendimiento, de explicación, etc. Van dos. Empatizar. Piensa en qué tipo de público vas a tener. En este caso, ustedes. Son 5 personas. Empiecen a empatizar. ¿Qué tipo de público tengo? Amigos, compañeros, estudiantes. Y como son 5, yo ya me veo en el aula que nos van a poner uno en una esquina, otro en la otra esquina, otro en la otra esquina, otro en la otra esquina y tal vez el otro en la mitad. Puedo decir, bueno, hasta ahí. ¿Me voy a sentir cómodo? Sí, porque los conozco. ¿Cuántos docentes tendré? Pueden ser 2. Allí vigilando. Listo. ¿Cuáles son sus intereses o aspectos de su discurso? En este caso no hay discurso. En este caso hay preparación de todas las tutorías que usted recibió durante los 6 meses de preparación. Esto le ayudará a usted a ser mejor, a tener mayor seguridad de lo que usted va a contestar en ese examen. Siguiente, apoyos. Los apoyos son antes de ir a dar el examen. Usted tiene, me imagino, que todos nosotros, los docentes, les facilitamos a ustedes el link de la clase, les facilitamos la guía, no se llama guía, ¿cómo se llama? El plan analítico, donde están los contenidos que les vamos a tomar en el examen, donde vamos a sacar las preguntas, porque no podemos tomarles preguntas que no hayamos explicado en la clase de tutorías, ¿ok? Esos son sus apoyos previos a la rendición del examen. Adaptación. Esta adaptación de ustedes es ahora. Adaptarse a su entorno. Haga de cuenta que usted está ya en esa aula. Usted se adapta. No sé si vaya a ser en una aula abierta, cerrada, grande, pequeña. Pero usted ya tiene que llevar una idea de qué es lo que yo voy a llevar a ese examen. Esfero, lápiz, borrador, sacapunta, corrector, no sé, todo para que no vaya a tocar que, ay, es que no traje y voy a pedir porque no se lo van a permitir. Ya se adaptó antes de. El manejo de sus emociones es sumamente importante cuando vayan a rendir el examen. No sé cómo serán ustedes, pero espero que se controlen mucho, porque aquí juega un papel muy importante la inteligencia emocional. No vale la memorización, porque en memorización tendemos a que se nos olvide una palabra y nos quedamos en blanco. Por eso yo lo único que les digo es aquí, en manejo de emociones, traten ustedes de levantarse a las 4 de la mañana, pegarse un baño y estudiar hasta las 5, 5:30, 1 hora, hora y media diaria. Créanme que estudiar en la madrugada es lo mejor que ustedes pueden hacer porque todo se les va a quedar, no de memoria. Ustedes solo lean, lean y lean y su cerebro va a ir guardando hasta el día del examen. Usted va a estar pilísimas en todo esto. Capacidad de enfoque. Ustedes ya visualícense que están
sentado rindiendo el examen, que el reloj va a marcar sus 2, 3 horas, no sé cuántas les den, para que no vayan a estar con esos nervios. Usted desde ahora enfóquese en que va a tener 2, no sé cuántas horas, tendrán que preguntarle al profesor cuántas horas son de examen, para que no se les vaya a pasar el tiempo volando. Ya tienen desde ahora que saber todas esas pautas para que no los coja desprevenido. ¿Estamos? Aprender a escuchar, como les hacían antes la pregunta. Y alguno me contestó, pero incorrecto. Entonces, aprendamos a escuchar con una escucha activa. Estar 100% concentrados en lo que vamos a hacer. Allí no se vale estar preguntando al compañero. Allí van a estar ustedes solos y se están jugando un pase a una tecnología, no un supletorio. Entonces yo voy seguro de lo que yo sé y respondo seguro de lo que estudié y de lo que sé. No pregunten a nadie, solo concéntrense en los consejos que se les dio antes de ir a sentarse allá. Eviten de hacer juicios, eviten las distracciones, eviten de que fulano me dice, dime la 2, dime la 3. No van a hacer las mismas preguntas para ustedes 5, chicos. El banco de preguntas, hay 3 modelos de examen. Por lo tanto, no van a tener las mismas y por estar en este cuchicheo, en esta comunicación, van a perder tiempo de concentración. Ofrecer retroalimentación. Ahora es el tiempo de pedirla, no en el examen. La retroalimentación, si yo no entendí algo, pido al docente X, Y o Z que por favor, puede ser, no ahorita en la clase, le digo, profe, yo no entendí, quiero que me explique. ¿Qué día puede? Ah, ya, yo puedo a tal hora, listo, ese día nos conectamos y me explica. Que estamos nosotros en la predisposición y en la obligación por nuestro trabajo de brindar esa retroalimentación en temas específicos de ustedes. Así sea un solo estudiante que lo pide, es nuestra labor como docentes. ¿Entendido? Sí, Inge, una pregunta. A ver. Estaba escuchando que dice que ustedes nos tienen que dar el material como los temas, algo así, para saber de dónde van a sacar las preguntas, ¿verdad? Obvio, ¿y no les di así en informática? Sí, pero, por ejemplo, no todos nos dan, digamos así, los temas. Incluso nos dicen, de aquí tal vez pueda que saque, de acá pueda que saque tal vez, pero no nos dice. Incluso hubo un ingeniero que nos dio una diapositiva y dijo, de aquí no creo que saque muchas preguntas, dijo. Más va a ir de tal. Entonces yo iba así, ¿para qué nos explica eso? Ay, Dios mío. Pero eso deben decirlo ustedes allí, porque se supone que lo que yo estoy ahorita dando en clases, porque no es que en mi tutoría los voy a mandar a exposiciones o a hacer trabajo. Tutorías es dar la clase, explicar de dónde yo voy a tomar el examen. Yo no puedo dar después otros temas. En el examen les voy a poner otras preguntas que no expliqué aquí. No puedo. Esa es la ley. Entonces, Ya, Inge, y en A o B, no así, un caso, no digo que vaya a pasar. En caso de que, por ejemplo, un ingeniero nos ponga unas preguntas que no nos ha explicado, o sea, porque incluso hay ingenieros que no nos han dado esa materia, por ejemplo, la suya, ¿no? En redacción. Usted no nos dio esa materia, esos temas que estamos viendo aquí, lo vimos, pero no todos. Por ejemplo, las comunicaciones no las vimos todas. pero sí es lo básico. Ahí ¿De sí, verdad? sí, sí. Entonces, por eso digo, en caso de A o B, digamos, un ingeniero nos dio unas preguntas que no nos ha explicado y él tampoco nos dio la materia, ¿cómo, cómo ve eso el instituto? ¿Cómo lo controla, bien dicho? Yo lo que les Porque, puedo decir ahorita es de que el tiempo es ahora de actuar y de pedir esa retroalimentación y de exigir el material del cual van a sacar las preguntas, chicos. Eso es lo que tienen que exigir.
Porque si no, ¿cómo estudian? ¿Qué estudian? ¿Solo lo que el profesor le dio en las 2 o 4 horas de clase? No, ¿verdad? Piénselo y actúen. Buen consejo, gracias. Comenzaré a actuar. Ok. Bueno, pasando ya de esto, que solo hasta allí voy a sacar preguntas, vamos a hablar de algo sumamente bonito, fácil y divertido. Y me imagino que ustedes esto sí vieron con él o la profesora, no sé. Hemos visto la comunicación, esos son los temas, la comunicación, los tipos de comunicación que existen, las técnicas o habilidades que debe tener, cualidades de un buen comunicador y las técnicas de participación oral, tanto individuales como grupales. Esos son los temas que vamos a ver y de los cuales van a salir sus preguntas para el examen. ¿Entendido? De ello, vamos a empezar con las técnicas de participación oral. Dentro de las técnicas de participación oral individual tenemos las siguientes, que son, verán que esto no es yo, esto es charla, conferencia y discurso, pero son individual. Las grupales o las colectivas son diálogo, entrevista, discusión, debate, mesa redonda, simposio, panel, foro y seminario. ¿Esto sí vieron ustedes? Sí, pero como le dije, no todas. Ok. No todas esas de ahí. Ya, nosotros Vimos- sí. Nosotros hacíamos grupos con temas actuales y debatíamos. Muy bien, bueno. Pero no es difícil, eso es lo que quiero que ustedes estén tranquilitos por ese lado. Vamos a hablar sobre la técnica primera que es de participación individual, la charla. Definición, reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. Lo que estamos haciendo ahorita. Pero tiene ciertas características. ¿Cómo debe ser mi vestimenta? Porque yo soy el expositor. ¿Cómo debe ser mi vestimenta? ¿Formal o informal? Para una charla. Formal. Informal. Informal, allí lo dice, informal. Para ¿Por una qué? charla, aquí están las Solo es una características. charla. Solo es charla, ojo, solo es charla. Ah, sí, sí, ya la viene. Ya, informal. ¿Cómo debe ser la conversación o el tono? Así ya que ya se duerman despacito y en un solo tono o un tono normal, si es que hay que subir, bajar, mediar. Eso lo ven ustedes. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos recibiendo la clase y el tono del profesor es sumamente bajito? ¿Qué les produce? Sueño. Sueño, cansancio, pereza, de todo nos da, ¿verdad? Pero si el profesor tiene esa dinámica de tener tonos altos, medios, bajos, ya los veo medio despistados, una dinámica, algo que los motive, se despiertan, ¿verdad? Y vuelven a llamar la atención, a tener esa concentración que nosotros buscamos en ustedes. ¿Listo? ¿El público puede interrumpir para hacer preguntas en una charla? Sí. ¿Entendido? No debe ser leída. Es hablar porque es una conversación. Como en antes, nosotros dijimos un concepto, algo y empezamos, sí, por esto, por aquello. Entonces, no hay que leer, solamente de las experiencias que nos han pasado. ¿El expositor puede hacer preguntas al público? Sí lo puede hacer. ¿Cuánto debe durar una charla? ¿Cuánto? No más de una hora. Máximo 1 hora, no más. En este caso ya vamos 1h30. El expositor puede desplazarse por el estrado o por la sala, puede caminar. Y eso es lo más bonito. No quedarme estático porque esa no es mi fin. Uno como que se cansa estar ahí.
Ahorita sí, porque estamos virtual, ¿no? Y de ley tenemos que estar sentados. ¿Entendido entonces la charla? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Vamos con la conferencia. Miren cuán diferente es. Este ya no es un diálogo. Esta es una reunión de personas que escuchan frente a frente la información que la otra persona proporciona. Ahora sí, ¿qué características debe tener esta persona o estas personas? ¿Deben ir así como estamos ahorita? No, formal. Ahora sí. A esta sí ya tengo que llevar una vestimenta adecuada para lo que voy. Una vestimenta formal. Porque dice, la comunicación durante la exposición se da en un solo sentido. Yo voy a escuchar. Los oyentes, al final de la explicación o de la exposición, pueden hacer uso de la palabra en forma oral o escrita. No sé si ustedes han asistido antes a una charla y al final alguien les daba un papelito y una esfera y ustedes podían hacer la pregunta. ¿No? Sí, sí existió así. Sí, ¿verdad? Y después otra persona decía, bueno, tenemos la pregunta, no decían el nombre, ¿no? La siguiente pregunta, por favor, dé su respuesta. Eso. Muy bien. El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. Aquí sí, el expositor puede llevar un proyector, sus presentaciones, en diapositivas, en Prezi, en la que quiera, en cualquier herramienta, o a su vez lo que antes llevaban, que era un papelote, ¿verdad? Lo que ustedes utilizaban también para exposiciones, los papelotes. ¿Listo? La exposición no debe sobrepasar, ¿qué cosa? La hora. Ni ser menor de, 20 minutos. o sea que para una conferencia debe estar entre media y una hora. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? Sí. Vamos al discurso. ¿Cuántos serán buenísimos aquí en el discurso? Razonamiento oral persuasivo de alguna extensión, dirigido a un público por una sola persona. Una sola persona va a dar el discurso. Características. Formal. Debe llevar encabezamiento, salud individual o colectivo en orden jerárquico. ¿Qué pasa aquí? Muy buenas noches, público presente, saludamos a las principales autoridades, rectora, tal, al señor gobernador de la provincia, tal, a la señora alcaldesa de nuestro cantón, en orden jerárquico, ¿verdad? De autoridad. Y al final, ¿a quiénes nos saludan? A nosotros, ¿no? A los estudiantes, a los docentes, etc. Ahí termina. Es en orden jerárquico. El hablante requiere ser presentado por otro individuo. Digamos que Jorge es el que va a dar el discurso. ¿Quién lo debe presentar? ¿Él mismo u otra persona lo debe presentar a él? Otra. Otra persona. Entonces, digamos que Livio lo presenta. Livio es el moderador. Entonces, muy buenas noches, público en general y todo esto. Vamos a presentar al tecnólogo Jorge Rodas, tiene una tecnología en la carrera tal, tiene una maestría en tecnología, especialización tal, ha realizado diferentes discursos, conferencias en tal lugares, con los temas tal, es graduado de tal, en tal año, tiene diferentes artículos en revistas indexadas, publicadas. Wow, le dan una biografía de todo lo que es él. Y ahí sí él recién empieza con su discurso. ¿Te ha entendido? Sí. Aquí, el señor que va a dar el discurso debe permanecer en un solo lugar o estar por toda la sala.
En un solo lugar, dice por lo general. Clarito dice, se mantiene en un solo lugar. ¿Deberá tener ayuda de audiovisuales, unas presentaciones en PowerPoint o no? No. No, nada. Los gestos deben ser muy significativos. No sé cuando ustedes han visto cuando hay esas personas que son motivacionales, que dan esas charlas, discursos de motivación, y que solo con la voz que ellos tienen, esa potente voz, como que a uno se le enchina la piel. ¿No han asistido a esas charlas? ¿O han visto por YouTube? Los aconsejo a que las vean. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Inge, el tiempo de un discurso que no le veo. ¿Qué tiempo tiene que ser? Porque hay unos que saben irse de largo. Exacto. No lo dice. Si no lo dice, puede pasarse 1, 2 horas, no pasa nada. Por eso es un discurso. Como puede ser corto. O ustedes han visto esos discursos de los políticos también. ¿Listo? Las sabatinas que eran en toda la mañana. ¿Entendido? Sí. Mencióneme, a ver, mencióneme los 3 técnicas de participación individual en la comunicación. ¿Cuáles son? La charla. Dar la conferencia y discurso. Muy bien, prohibido olvidarse. Seguimos. Vamos ahora a hablar sobre las técnicas de participación, pero estas ya son de forma colectiva. Para la colectiva tenemos algunos. Deben ver dónde estaban aquí, si es que tenemos. Tengo bonito, pero bueno, vamos a hablar de unas 2 que 3, ¿ya? Para que ustedes no se vayan a saturar. Vamos a hablar sobre el diálogo. El diálogo es una conversación que se realiza 2 personas conocedoras de un tema ante un grupo. En este caso, ¿quiénes pueden conformar un diálogo? A ver, que sea una conversación que realizan 2 personitas, pero que conozcan del tema que van a tratar. A ver. En la clase puede ser que yo les diga, a ver, tengo a Jorge y a Henry. Ellos 2 para la próxima clase van a buscar el tema de, a ver, ¿qué tema será? Que se celebra el 22 de abril. Entonces ellos van y se preparan los 2 con el mismo tema, sacan su información. Se supone que ya saben, ¿verdad? Porque ya los mandé a prepararse. Ahora sí, vamos a formar un diálogo. ¿Pueden o no pueden formar el diálogo estas 2 personitas? Sí. Sí, porque ya conocen el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería aquí las características de estos 2 jóvenes? Espontánea, porque se prepararon y conocen del Día de la Tierra, por qué se conmemora, en dónde se dio, en Estados Unidos, bueno, etcétera. Emplean un lenguaje coloquial. ¿Cuál es ese tipo de lenguaje coloquial? ¿Saben cuál es el lenguaje coloquial? No. El lenguaje coloquial es el que utilizamos nosotros. No es técnico, es un lenguaje normal, que todas las personas lo entienden. Cuando usted ya sea un lenguaje más formal o más técnico, usted ya no dice lo como nosotros hablamos, sino que esos nombres científicos los van a decir. ¿Ya? ¿No? Ahora es un lenguaje en el que todas las personas que no seamos de la carrera podamos entender. ¿Entendido? ¿Sí o no? Listo. Ya.
Se utiliza especialmente para tratar temas de la vida cotidiana, juegos, pasatiempos, sucesos, etc. ¿Qué más? El tema debe ser de interés general para el grupo y no solamente para los participantes. El Día de la Tierra será de interés para todos ustedes. Debería de ser interés para todo el mundo. Son de la carrera, especialmente debe ser. Muy bien. Entonces, dejémoslo allí en el diálogo para que ustedes más o menos estudien el diálogo y la entrevistas, ¿no? Hasta ahí llegan los temas que ustedes van a repasar para esta materia. Aunque yo les digo y siempre les he dicho, muy poquitas preguntas son de estas materias. Más preguntas salen de la carrera de ustedes, propias de la rama de la medición y monitoreo ambiental, de la carrera propia. De estas carreras, de estas materias que son humanísticas, muy pocas. ¿Entendido? ¿Sí? Listo. Muy bien, jóvenes. Como sí se registraron los 5 al inicio, no les voy a tomar al final porque están todos. ¿Listo? Gracias. El link de la clase, ¿cómo hice la vez pasada? ¿Les envía un link? ¿O cómo fue? ¿Cómo no entiendo? La vez pasada les pasé a ustedes el plan analítico de lo que les di la clase. No nos ha pasado. No les pasé. No, Pero háganme en no. acuerdo, seguros, háganme acuerdo para crearles una carpetita y subir. No nos ha pasado, solo que ya ha subido al Classroom, pero yo revisé este fin de semana, no había. No, yo no tengo acceso a Classroom. Entonces, No, entonces, eso no. digo. Entonces, háganme en acuerdo mañana. O si no, más noche, ya subo porque sí tengo la clase grabada de la vez pasada igual. Para subirles del plan analítico, o sea, los temas que hemos tratado. Y los links de las 2 clases, de informática y ahora de composición. ¿Ya? Listo, Inge, Pero muchas me gracias. hacen acuerdo, por favor. Henry, Bueno, por favor. jóvenes, hasta luego. Pasen bien. Una buena noche, Inge, Gracias. gracias.